sé, Carlos, si es muy vivo ancho. Muy buenos días a todos quienes están conectando. Los saludamos. Soy Mabel Pardo, gerente de marketing de Walter Bridge. Les doy una cordial bienvenida. Los saludos desde Bogotá con un solazo que no se imaginan. Qué lindo día que está haciendo hoy desde acá. Vamos a dar unos momenticos, unos minutitos mientras se terminan de conectar las personas que se han registrado a nuestra webinar y ya iniciamos. En Walter Bridge entendemos el desafío de brindar experiencias memorables a tus clientes. Por eso, trabajamos con los mejores fabricantes de tecnología del mercado. Contamos con talento humano calificado y especializado para ofrecerte soluciones diseñadas a la medida de tus necesidades. Mejoramos la productividad de tu negocio con herramientas de comunicación que habilitan la disponibilidad y la colaboración. Simplificamos la gestión de tu infraestructura tecnológica y aceleramos la transformación digital de tu organización. Los clientes de hoy exigen experiencias excepcionales y personalizadas. Por eso, te ayudamos a generar valor, fidelizar y construir relaciones de largo plazo con tus clientes en cada interacción, sin importar el canal de comunicación. Más de 300 compañías han confiado en nuestra capacidad de innovación, convirtiéndonos en el aliado tecnológico que les permite mejorar sus procesos para maximizar la operación y garantizar el éxito de sus negocios con calidad humana, garantía y responsabilidad. Walter Bridge, creando experiencias tecnológicas con impacto. Bueno, muy buenos días para las personas que se están conectando a esta sesión. Mi nombre es Mabel Pardo, gerente de mercado de Walter Bridge. En nombre del equipo de Walter Bridge, en el mío personal, les doy una cordial bienvenida a esta webinar denominada Ley 2300 de 2023 o como coloquialmente la conocemos, la Ley Dejen de Fregar. Esta nueva legislación tendrá un impacto significativo en la forma como nos comunicamos actualmente con nuestros clientes y audiencia general, dirigida a todas esas empresas que tienen comunicaciones con los clientes, pero en especial para aquellas entidades bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. Por ello es fundamental estar informados sobre estos cambios, los ajustes que trae esta ley, para que podamos garantizar su cumplimiento y finalmente cómo esto afecta la experiencia de nuestros clientes. Para ello, el día de hoy le voy a dar la bienvenida a dos expertas en este tema que han venido trabajando de la mano de nuestros clientes y por ello nos van a dar un super overview sobre la ley. Nos van a contar cómo la han visto, pero sobre todo nos van a dar unos tips y recomendaciones para el cumplimiento de esta normatividad. Antes les recuerdo que en el chat pueden dejar sus preguntas, comentarios y al final vamos a tener un espacio para poderlos compartir. Le doy la bienvenida a Erika Garzón, nuestra Customer Experience Consultant de Walter Bridge, y Cindy Orozco, Customer Success Manager de nuestro partner aliado Wallbox. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas Muchas gracias, gracias. Mabel, también a ti. A ustedes. Les voy Bueno, a contar un poquito la agenda, Erika, para que dale. todos sepamos cómo vamos a tener el orden del día de hoy. Y vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de la ley, cómo la estamos viendo, cuál es ese esquema general de la ley,
¿Cómo se logra el cumplimiento de esta normatividad? Nos van a contar algunos, y sobre todo nos van a mostrar unos tips que nos van a ayudar a que podamos mejorar o hagamos el cumplimiento, pero también mejoremos esa experiencia de nuestros clientes. Al final, entonces, tenemos el espacio para compartir las preguntas. Los invito a que las dejen aquí en nuestro chat. Ahora sí, bienvenida, Erika. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mabel, también a ti por la invitación. Bueno, yo pienso que como para que podamos empezar como a hablar de lo que realmente nos está trayendo la ley, es súper importante que tengamos presente que, digamos, esa idea que tiene la ley 2300 a todos nos puede llegar de manera diferente, ¿cierto? Nosotros todos podemos interpretar esa ley de manera diferente. Ahora se la queremos nosotros expresar a ustedes cómo la estamos interpretando nosotros desde Walter Bridge y Wallbox como nuestro aliado tecnológico en nuestras operaciones, ¿cierto? La idea es que podamos, digamos, verlo. Nosotros hemos venido pues haciendo demasiados cambios y hemos traído lo que ha traído la nueva ley a las operaciones de nosotros y lo que queremos es ayudarles a ustedes a poder llevar a cabo esa ley y poder cumplirla en modo de poder quitar, digamos, penalidades que mucho más adelante sé que van a poder estar. Entonces, principalmente, ¿qué es la ley? ¿Cierto? La ley lo que está estableciendo son esos canales, horarios y periodicidad en los que los consumidores pueden contactar a los usuarios, ¿cierto? Esto con el fin de que, de poder establecer una privacidad con cada uno de ellos. Ahí también súper importante es que la ley está prohibiendo que nosotros podamos contactar a esas referencias personales o digamos de otra índole que nosotros digamos cuando estamos accediendo a algún crédito o a algún tema comercial, nosotros estamos dando como digamos todas esas referencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué sí aplica cuando yo voy a contactar a un usuario? Digamos, es cuando yo, digamos, estoy sirviendo como fiador, estoy sirviendo como, digamos, un segundo titular, digamos, bajo, digamos, esa deuda que, digamos, en el sector financiero yo estoy estableciendo con un comercio, ¿cierto? Ahí sí voy a poder yo contactar a ese usuario. ¿Quiénes deben cumplir la ley? Súper importante, esa ley la deben cumplir todas las entidades financieras que realizan gestiones de cartera, pero también adicional a esto, esa ley la deben cumplir personas naturales y jurídicas que realicen gestión comercial. ¿Qué llegaría acá, digamos, en gestión comercial? Todo el tema de ventas, todo el tema, digamos, de venta, todo lo que yo realice a través de venta directa, ¿cierto? En el esquema general de esta ley, vamos a hablar de algo, acá algo súper importante es que prohíbe, uno, visitas comerciales, digamos, visitas de cobranza que yo realice a domicilio en el lugar de trabajo, yo no puedo realizar esas visitas. Uno, primero, digamos, sin digamos, esa aceptación de ese consumidor. Uno, yo no puedo preguntarle tampoco al consumidor el motivo del no pago en el cual, digamos, por algún motivo no está estableciendo. Como les contaba anteriormente, yo no puedo contactar esas referencias personales, familiares o laborales que, digamos, en algún momento mi usuario me dio a mí en el momento de adquirir, digamos, una obligación y la obligatoriedad de inscripción a los consumidores de productos o servicios en bases de datos. Acá en este tema de la obligatoriedad digamos, de esos consumidores en bases de datos, digamos, acá hay algo súper importante, es que cuando yo estoy realizando, digamos, yo le envío un mensaje a mi usuario y, digamos, el cliente hace, digamos, ese contacto a través de WhatsApp o de la voz. Yo, digamos, muchas veces nosotros ponemos ese mensaje que, digamos, si sigue la conversación, está aceptando, digamos, acá los términos y condiciones. Yo ahora lo que yo ya tengo que hacer es preguntarle a mi usuario si finalmente está aceptando o no está aceptando, pero yo lo tengo que dejar completamente implícito. ¿Qué está reglamentando, digamos, acá la ley? Como les estaba contando, esos horarios y periodicidad de contactos, los canales autorizados por los cuales a mí mi usuario me está dando para que yo haga ese contacto por primera vez y ese registro de números excluidos. Entonces, es súper importante que tengamos presente qué es lo que prohíbe y qué es lo que está reglamentando la ley. Ahora vamos a hablar de los horarios y periodicidad. Uno, yo voy a poder contactar a mi usuario solamente de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, los sábados entre las 8 a.m. y las 3 p.m. Yo no voy a poder contactar a mi usuario nunca, ni domingos ni festivos.
ese horario que yo voy a contactar a mi cliente en caso de que, digamos, yo voy a poder contactar, yo sí voy a poder hacer un contacto con el cliente en esos horarios que no voy a tener, digamos, servicio entre las 7 y las 7 de la noche, pero siempre deben estar autorizados por mi consumidor. Hay algo que, digamos, acá, como les estaba hablando de esas interpretaciones, yo puedo tener dos formas de interpretar la ley, ¿cierto? Uno, yo voy a poder hacer un contacto al día y dos, yo puedo hacer un contacto a la semana, ¿cierto? Entonces, esas son las dos formas cuando yo realmente, digamos, por eso estábamos, digamos, ahí hablando de cómo estamos interpretando nosotros la ley, porque la ley se interpreta de dos formas. En la primera forma es ese contacto al día y la otra sería ese contacto a la semana. ¿Cuáles son esos canales autorizados que yo voy a poder tener en mi cliente? Lo que simplemente mediante a mí, digamos, yo una validación que haga con usuario, digamos, esos usuarios me autoricen a mí ese canal autorizado. Que como les estaba contando, a quien yo sí voy a poder contactar a esos avalistas, a codeudores, deudores, bajo también la misma normatividad de la ley. ¿Cierto? Entonces, yo para poder tener, digamos, ese canal autorizado por mi cliente, yo también debo preguntarle. Entonces, uno, yo voy a poder también, digamos, yo voy a poder acá contactar a mi cliente por ese canal que me autorice. ¿Cuál es ese registro de números excluidos? Acá hablamos ya de la periodicidad, ya hablamos de lo de los canales de contacto, ahora vamos a hablar sobre lo del registro de números excluidos. El gobierno nacional, a través del Ministerio de las Tecnologías, el MINTIC, está dando, digamos, un plazo de 6 meses para poder tener también una base de datos donde vamos a tener unos números excluidos. Esas bases de datos van a salir en aproximadamente unos 6 meses, que ese es el proyecto que más o menos se tiene, donde se tendrá todo el registro de esos contactos, donde yo ya voy a poder tener muchísima más información. ¿Cómo te ayudamos nosotros entonces a cumplir esta ley? Uno es que nosotros vamos a proteger automáticamente la operación bajo diferentes métodos. Acá es súper importante poder contar con una herramienta de omnicanalidad donde yo realmente pueda centralizar todos mis canales de contacto de modo que yo pueda tener una trazabilidad completa y poder saber por qué canal voy a poderlo contactar. Entonces, una vez yo pueda tener, digamos, un contacto efectivo, cuando yo tenga ese contacto efectivo con mi usuario, acá yo ya voy a poder calificar ese contacto como un RPC, que es en las operaciones es un contacto efectivo, y digamos, acá ya entraríamos entonces, si yo tengo, digamos, mi operación para yo poder contactar a mi usuario una vez al día, durante todo ese día, ese contacto será bloqueado para que yo ya no pueda hacer ningún contacto adicional con mi usuario. Pero si yo finalmente voy a poder hacer cumplir la ley y yo la voy a hacer con un contacto semanal, ese contacto yo, hoy miércoles, hoy jueves, hago el contacto con Pepito Pérez, ese contacto está completamente efectivo. Yo hasta la semana siguiente yo ya no voy a poder contactar a ese usuario. Súper importante acá algo es que la ley establece que si yo hoy contacto a Pepito Pérez por el canal de WhatsApp y yo lo voy a poder volver a contactar durante la misma semana, yo solamente voy a poder contactar a Pepito Pérez durante toda esa semana por el mismo canal. Yo no lo voy a poder llamar, yo no voy a poderle enviar, digamos, información por otro canal porque finalmente yo ya contacté a Pepito Pérez por WhatsApp y ese es el canal que yo realmente puedo usar para toda esa semana. Que digamos ahí cambia para la semana siguiente. Si para la semana siguiente yo lo voy a contactar, yo ya puedo cambiar el canal y puedo usar la voz. ¿Cuáles son esas excepciones que tiene la ley? Uno, solo se podrá establecer un contacto por fuera de los horarios, como les estaba contando anteriormente. Es solamente si mi consumidor me da la autorización a mí de que yo pueda hacer ese contacto, pero esto se podría hacer una vez autorizado por él. ¿Cuál sería esa otra segunda excepción? Los horarios de contacto reglamentados no aplican cuando se trata de notificar citas médicas, temas, digamos, digamos, enviar alertas sobre transacciones, o sea, todo eso no está reglamentando la ley. La ley solamente está reglamentando todo lo que es netamente financiero y netamente comercial. Si yo necesito enviar la información a mis usuarios, a mí la ley no me está negando la posibilidad de poderlo realizar. Igual sigue siendo siempre y cuando estén autorizados por el consumidor.
¿Cuál sería, digamos, esa otra excepción? Se podrían realizar visitas de cobranza de relación comercial con el consumidor cuando nosotros tenemos microcréditos, crédito de fomento, desarrollo agropecuario. Igual también aplica si yo tengo la autorización expresa por el consumidor. ¿Qué más podríamos, digamos, nosotros acá se van a poder realizar de cobranzas? Si netamente yo nunca pude tener un contacto con la persona y yo tengo la manera de probar este hecho, yo sí voy a poder hacer, digamos, esa visita. ¿Cómo acá, digamos, nosotros hemos venido, digamos, teniendo relación, digamos, varias comunicaciones con nuestros abogados, con personas en las cuales nosotros nos hemos documentado para poder sacar adelante esta ley y también pasarle, digamos, acá la posibilidad de que nuestras operaciones puedan cumplirla, pues nosotros lo que buscamos es de que las operaciones se sientan completamente tranquilas en poder seguir trabajando de la parte del lado de nosotros, en que no van a tener ningún inconveniente. ¿Cuál es la idea ya de que entonces veamos con Cindy nosotros qué es lo que hemos preparado para poder hacer cumplir esa ley? Igualmente, pues al final yo sé que van a surgir muchísimas preguntas que las vamos a poder empezar a resolver. Entonces te doy aquí el paso, Cindy, para que lo podamos entonces ver técnicamente cómo sería ese bloqueo de ese contacto una vez sea ya categorizado o tipificado como como un contacto completamente atendido, sea un RPC. Muchísimas gracias, Erika. Bueno, entonces nuevamente buenos días para todos. Vamos a dar acá paso. Les voy a compartir la pantalla cómo desde la solución ustedes también van a poder empezar a hacer esa protección del consumidor, que es lo que nos está hoy reglamentando la ley. Entonces, les agradezco me confirmen si pueden visualizar la pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, vamos a acá continuar. Entonces, bueno, nosotros buscamos que la configuración de esta ley fuera demasiado fácil para todos nuestros clientes, por eso está básicamente a un clic la configuración, ¿cierto? A un clic activar el cumplimiento de esta legislación. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Cada uno en la operación de su manager, en el superadministrador, vamos a encontrar una nueva funcionalidad que se llama protección del consumidor. En este ítem de protección del consumidor, pues acá vamos a ver una lista desplegable que tiene actualmente la legislación para USA, que es la TCPA, y ya ahorita para Colombia, que es la 2300. ¿Cómo se realiza la activación? A un clic. Entonces es decir que voy a activar el cumplimiento de la ley y registro en este check, en este cuadro de texto, registro el NIT. Cuando lo ingrese, solamente le debo de dar validar NIT y si el sistema lo encuentra en nuestras bases de datos, pues acá me va a decir que listo, que pertenece a, esta es la razón social a la que pertenece este NIT y me va a permitir definir, de acuerdo a lo que nos explicaba ahorita Erika, cómo voy a hacer yo esa protección del consumidor, ¿cierto? ¿Cómo lo estoy interpretando? ¿Lo estoy interpretando con un contacto diario o con un contacto semanal? Entonces acá le voy a decir que voy a hacer un contacto semanal, le doy guardar y ya él nos va a dejar pues ya activo el servicio, ¿cierto? Una vez lo tenemos activo, que es importante, que también hablaba Erika, de lo que es un contacto y el tema del RPC. Entonces, en los códigos de actividad, cuando nosotros construimos los diferentes códigos, nosotros en este momento, pues en esa creación definimos si esos códigos van a ser RPC o no van a ser RPC. Con base en este escenario y en esta configuración es que el sistema va a poder identificar si puede realizar nuevamente un contacto o si no debe realizar nuevamente un contacto a nuestros clientes finales, ¿cierto? Entonces, una vez acá ya revisados, estructurados mis códigos de tipificación o mis códigos finales, entonces ya yo voy a hacer, ya voy a poder estar tranquilo de que voy a estar protegiendo a mis usuarios con el contacto. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Yo vengo, voy a hacer vamos a colocarnos acá en Ready, voy a hacerle una llamada
voy a marcar este numerito, por ejemplo. Cuando yo estoy hablando con el usuario, entonces acá empiezo a hacer la marcación del contacto, ay, perdón. Acá empiezo a hacer el contacto con el usuario y cuando yo ya tenga la contestación, yo acá voy a poder generar cuál va a ser esa tipificación, ¿cierto? Si yo tipifico que es no sé, un RPC, un no RPC, perdón. Entonces, por ejemplo, que no está el contacto, no está el encargado de compra, o sea, yo sí tuve posiblemente una contestación, pero no estaba no era con quien yo deseaba hablar, pues yo acá lo que voy a poder realizar es que tipifico y cuando vuelva a hacer el intento de marcación, él me va a permitir generar la llamada sin ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces voy a poder hacer la tipificación de la llamada, voy a poder seguir haciendo gestión y si necesito volver a enviar un mensaje a este usuario o si necesito enviarle una llamada, él me va a permitir hacer la llamada sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces vamos acá, por ejemplo, ya cuando yo hago el contacto y determino y voy a tipificar qué es un RPC, por ejemplo, que es una venta efectiva, entonces en este momento el usuario no me va a permitir realizar nuevamente ese contacto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá qué nos aparece en caso de que yo desee realizar nuevamente ese contacto. Vamos acá a darle marcar. Qué pena, denme un segundo. Yo me coloco acá nuevamente. Yo voy aprovechando aquí para preguntarte, para marcar, ¿tiene algún indicativo? Me están preguntando. Para marcar el indicativo o el prefijo que se tenga configurado en cada plataforma, pues al momento de hacer la creación de la plataforma siempre se entrega un prefijo y sería Prefijo. el prefijo, el normal que tiene ya asignado la plataforma. Digamos ahí también, Mabel, te doy un poquito más de claridad, digamos ahí en cuanto al tema con ese de los prefijos. ¿Por qué? Porque yo dentro de una misma operación yo puedo tener diferentes bolsas. Entonces yo puedo marcar, digamos, por diferentes bolsas con diferentes prefijos. Entonces ese prefijo que se asigna cuando las operaciones se implementan, ese es el prefijo por el cual yo debo sacar las llamadas. Vale, gracias. Listo, acá Si ya nuevamente quieres, estoy compartiendo, me confirman si ya pueden ver nuevamente la pantalla. Y entonces vamos acá a continuar. ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, cuando yo realizo la llamada, él me va inmediatamente a generar un audio que me va a indicar que este registro está siendo protegido por la ley y no me va a permitir sacar esta llamada, ¿cierto? Va a ser un mensaje, un audio, pues que van a poder escuchar los asesores y asimismo, por ejemplo, si yo realizo el envío de un mensaje de texto, porque como ya tuve un contacto, ya lo registré como un RPC, entonces voy a intentar hacer el envío de un mensaje de texto, inmediatamente me va a decir que este número de teléfono fue contactado hoy, por favor intentarlo el próximo lunes y no me va a dejar que realice el envío de este mensaje de texto. Igualmente va a funcionar si yo lo que deseo es enviar un WhatsApp, ¿cierto? Entonces vengo acá, selecciono mi plantilla. Por ejemplo, seleccionemos esta plantilla y le digo que voy a enviar el mensaje. También lo bloqueo. Pero espérame que no coloqué acá el teléfono. Entonces vamos acá a Quiere colocar el decir que el teléfono. mensaje de texto también es un canal. Es correcto, pero siempre y cuando yo haya tenido inicialmente Una un canal de conversación. contacto con, sea una llamada o un WhatsApp que me permiten hacer la tipificación de un RPC, ¿cierto? Ya cuando yo tengo el RPC, si voy a enviar posterior a eso un mensaje de texto, él tampoco lo va a permitir, pero posterior, pues o previo, perdón, al mensaje de texto debió haber una tipificación, porque recordemos que hoy los mensajes de texto no generan tipificación porque yo solamente envío el mensaje pero no lo recibo, entonces no hay realmente pues una conversación en doble vía.
¿De Que acuerdo? digamos ahí también Mabel aplica para los dos canales, tanto para correo electrónico como para mensaje de texto. Si inicialmente yo ya hice un contacto con mi usuario y esa llamada fue calificada o tipificada como un RPC, yo ya no voy a poder contactar a mi cliente por ningún canal, ¿cierto? Que si antes, digamos, yo no he tenido ningún contacto y yo le envío un mensaje de texto ya y le envío un correo electrónico, estos mensajes van a salir porque pues finalmente yo no he tenido un contacto efectivo con mi cliente. Así es. Entonces, como ven, si intento realizar la llamada, pues este mensaje me lo va a decir por voz, ¿cierto? Me va a decir que el número no va a ser contactado porque está protegido por la ley 2300 y asimismo, si intento realizar otro de los canales. Este proceso, como ustedes vieron, decía que se puede contactar el próximo lunes. ¿Qué es importante? ¿Por qué me dice que el próximo lunes? Porque recordemos que cuando yo estaba realizando la configuración, yo le indiqué al sistema que mi contacto con los usuarios iba a ser semanal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero que sea el contacto diario? Pues el sistema igual me va a hacer la protección, o sea, yo selecciono que va a ser un contacto diario, el sistema igual me va a hacer la protección, pero que tenemos que tener en cuenta que si, por ejemplo, yo contacté a Erika, ¿cierto? Lo contacté por teléfono, esa llamada a partir de ese contacto en adelante, solamente lo voy a poder contactar por llamada también, ¿cierto? No es que yo lo contacté hoy por llamada, pero mañana le voy a enviar un WhatsApp, no. O si lo contacté como ese primer intento por WhatsApp, ya diariamente, el resto de los días de la semana, lo voy a poder contactar por WhatsApp, ¿de acuerdo? Digamos que esta es la forma, como ven es bastante fácil de configurar. Con esto ustedes van a poder estar tranquilos en que no vamos a tener riesgos de que este número, si yo ya lo llamé una vez de acuerdo a mi interpretación diaria o semanal, pues lo voy a volver a contactar y nos ayuda a que nos vayamos alineando a ese cumplimiento de la ley, ¿cierto? Muchos también nos preguntarán, bueno, ¿y yo cómo sé, cómo hago para poder validar luego qué llamadas no se generaron por el envío, por esta ley? Entonces también vamos a encontrar en la reportería, por ejemplo, acá vamos a poder visualizar en este reporte de llamadas no conectadas, si podemos observar estos primeros registros en el campo result, vamos a poder ver, pues visualizar de que estos números o estos intentos que yo realicé no se ejecutaron porque estaban protegidos por la ley 2300. Entonces, de esta manera, ustedes también van a poder allí tener esa validación o ese pues cruce de información posterior a la gestión de todos los usuarios para poder verificar la cantidad de registros que se protegieron. ¿De acuerdo? Bueno, le doy pues acá paso si quieren, para que vayamos de pronto Respondiendo preguntas. respondiendo preguntas. Sí, porque digamos acá hay varias dudas y yo creo que con todas las dudas que en este momento tenemos, yo creo que vamos a poder tener, digamos, muchísima más claridad para todos. Claro que sí. Entonces vamos a... Vamos de arriba hacia abajo. Mm. De hecho, acá tenemos a Diego Herrera que nos está levantando la mano. Diego, si quieres hacer tu pregunta, te habilito el micrófono. Entonces, levantar la mano. O Listo. vamos hablando, vamos preguntándolas y les vamos Yo creo que respondiendo. sí. Y ya está Mabel lo hizo claro. a chantar. Bueno, Pero vamos a les responder vamos a esta mandar al primerita. finalizar de la sesión esta grabación, les vamos a enviar un documento con este tema y las diapositivas para que puedan tener tranquilidad de que luego pueden volver a revisarlo, a repasar. Listo, aquí alguien pregunta, ¿es una semana o son 7 días? Es en la semana. Digamos, ahí, ¿qué pasa? Digamos, si yo hoy miércoles o jueves yo hice un contacto con Mabel Pardo y el contacto fue completamente efectivo, yo puedo contactar a mi usuario la semana siguiente. Eso sí, súper importante es, si digamos yo
para mí la ley la estoy interpretando que es un contacto semanal. Entonces, si es semanal, yo puedo haberlo contactado el viernes y al lunes volverlo a llamar. Y puede ser por un canal completamente diferente porque pues finalmente yo estoy contactando a mi cliente por diferentes canales. Eso sí, con esa previa autorización que me está dando a mí mi usuario para poder contactar por el canal que él me diga. Si finalmente él a mí me da todos los canales, yo lo puedo contactar por todos los canales, sea el WhatsApp, sea la voz, pero aplica así. Es solamente semanal. Hoy lo puedo contactar viernes, al lunes lo puedo volver a contactar, o si lo contacto el lunes, igualmente sí sería hasta el lunes siguiente. Ahí yo quiero Listo. complementar a Eri y que es importante que hoy, por ejemplo, cuando Erika nos contaba de que hay unos horarios, ¿cierto? Entonces nos decía que de 7 a 7, de lunes a viernes, de 8 a 3 los sábados y que festivos no se puede llamar ni domingo, ¿cierto? El sistema hoy para evitar como que de pronto se nos olvide hacer una configuración o que se me pasó configurar el horario, por defecto va a tener esta configuración en los horarios. Entonces, es decir, él va a quedar restringido que solamente va a poder ejecutar esos contactos en esos rangos de 7 a 7, los sábados de 8 a 3. Ya posterior a esos horarios, el sistema no va a permitir ejecutar como ese tipo de interacciones. Por ejemplo, para los que nos preguntan, bueno, y si yo tengo autorización o como nos decía Erika, está esa excepción de que yo los puedo contactar en horarios diferentes a los establecidos. em, con la previa autorización que puedo hacer. Entonces, en esos eventos, pues lo que se debería de realizar es, si yo ya tengo en esos rangos de horario autorización, desactivaría temporalmente La ley. la protección para que pueda estar ejecutando esos contactos y ya obviamente pues volver a hacer la protección. Ahí hay que tener mucho cuidado porque recordar que si yo desactivo la protección de la ley, pues puede pasar que llamé a Mabel 2 veces en el mismo día y no tuve el control, si no hice el proceso adecuado, si hubo una tipificación de pronto que no haya sido correcta en los asesores, que incluso ahí hay que hacer un esfuerzo a nivel de operación muy importante, porque del éxito y de la exactitud de las tipificaciones es que se va a ir dando el cumplimiento de la ley. Bueno. Ok, creo que con esta ya respondiste la pregunta de Alejandro Zuluaga. Listo, acá hay otra. ¿Hay alguna excepción adicional en contactos para segmento agropecuario o solo la autorización de visitas con previa autorización? En el momento, pues la ley habla muy poco, tiene muy poco detalle, pero sí, es la única por el momento. En ese momento solamente está así. Listo. Bueno, le voy a dar la palabra aquí a alguien, con esto lo ponemos más interactivo. Entonces, Charlene, no sé si puedes ir, puedes habilitar tu micrófono y hacer la pregunta. Charlene Rodríguez. A ver, ¿qué pasó? Bueno, mientras tanto, entonces voy respondiendo acá otra pregunta. Dice, si el cliente contratante comparte bases entre operadores, ¿el incumplimiento de esta política le aplica a la entidad regulada o al operador de BPO? Bueno, acá hay un punto bastante interesante, ¿cierto? Y Muy digamos buena que pregunta. sí, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos esas carteras que me las manejan diferentes entidades, ¿cierto? Realmente quien debe asegurar que no haya una duplicidad de los datos es el cliente, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Que, por ejemplo, no sé, yo tengo 3 carteras con 3 empresas diferentes. Si las 3 empresas utilizan la plataforma Wallbox, esas empresas, o sea, la marca como tal, la empresa ABC, tiene 3 empresas que le gestionan, por ejemplo, su cartera. La empresa ABC va a quedar protegida. ¿Por qué? Porque como las 3 empresas que él tiene contratada usan Wallbox, al registrar el NIT, si por algún error yo compartí, no sé, se me fue el registro de Mabel en las 2 bases que le compartí a 2 de esas 3 empresas, como todos tienen Wallbox, al yo colocar el NID, todos van a quedar protegidos. ¿Qué es importante? Obviamente acá el BPO o la empresa como tal deben todos en esa misma línea
línea, cumplir con la legislación, pero sí tienen que hacer un cuidado especial con los datos, porque finalmente si yo como la empresa ABC comparto a mis tres BPOs las mismas carteras, pues ellos no van a poder tener ese conocimiento de que el BPO ya lo llamó y finalmente llaman ese nombre de la empresa ABC. Entonces ahí hay una oportunidad y es que yo puedo ya interponer y decir, no, ve, yo necesito estar protegido por la ley, entonces yo necesito que esos otros terceros que están utilizando o que están haciendo gestión de mi cartera utilicen la plataforma Wallbox porque es una plataforma que me va a proteger a mí completo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una garantía de, independientemente de quién me esté gestionando los registros, pues va a tener el cumplimiento. Listo. Daniel Ramírez nos pregunta, ¿el mensaje de voz cuenta como un contacto en el sistema? Si hay una tipificación, Sí. sí cuenta. Es decir, si yo estoy desde el agente y como agente dejé un mensaje de voz y luego posterior tipifico y la tipificación es un RPC, me cuenta. Si yo dejo un mensaje de voz y en la tipificación configuro que esa tipificación no es un RPC, él no lo va a contar. Acá es importante, es que todos estos contactos van a ir ligados, es a como yo tipifique esa interacción. Es que, digamos, ahí, Mabel, pasa lo mismo que con los mensajes de texto y que con el correo electrónico. Si yo finalmente no puedo tipificar esa conversación con mi usuario, pues simplemente ese contacto se va a dar. Si yo lo tipifico, no. O sea, entonces, Perfecto. Listo. Diana Ramírez levantó la mano. Diana, tienes acceso ahorita si quieres intervenir. Mientras tanto, voy buscando otra pregunta. Listo, creo que está ya, pero de todas maneras hagamos un refuerzo. Si en la llamada al cliente es efectiva y me pide que le envíe más información por correo electrónico, ¿lo podría hacer? Dependiendo de cómo tenga la configuración. O sea, digamos que si yo ya tuve una llamada que pone RPC y yo tengo un contacto semanal, en teoría no debería permitirme porque yo estoy protegiendo a que solamente me haga el envío por el canal. Pues yo ya lo contacté una vez, ya tuve un RPC y por ese mismo canal lo tengo que seguir contactando. ¿Qué pasa? Si yo estoy en la llamada con él y él me dice envíame esa información por correo, pues lo que recomendamos es envíe la información primero, o sea, aprovecha y envía el correo y ya luego tipifica, porque cuando yo ya envío el correo, al no haber una tipificación, pues le va a llegar el correo electrónico y ya luego sí va a poder hacer la tipificación, porque realmente lo que busco es proteger el contacto por los diferentes canales luego de un RPC. Listo. Diana, veo que está aquí intentando, si quieres hacer la pregunta. ahora sí. Hola, buenos días. Freddy. Hola, Freddy. Hola, Freddy. Le cambió la Bueno, voz a Diana. sí, 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 está rojo. Bueno, les hago una pregunta. Nosotros somos una agencia de cobranza y efectivamente hay algunos deudores que autorizan una tercera persona para que hagan sus respectivos pagos, ¿sí? Al momento de hacer cumplir la ley, si yo como asesor voy a llamar a ese tercero, ¿sí? Primero con tratamiento de datos con la 1581, que efectivamente se debe hacer, pero con respecto a la ley, ahí estaríamos incumpliendo, puesto que estoy llamando a un tercero, ¿sí? Que no tiene la obligación. Si es un codeudor, tú puedes, o sea, la ley te habilita para que tú trates de buscar como esa conciliación, porque es, digamos que ese segundo titular, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Sí. Pero si es una referencia personal, si es que yo, él me pasó en algún momento este contacto, no se debería porque estaríamos haciendo el incumplimiento de la ley. Realmente deberías de poder buscar o poder contactar al titular o en efecto, si no logras ese contacto con el titular, al codeudor, no más. Igual ahí, Cindy, digamos, la ley es completamente clara, o sea, existen esas excepciones. Si yo finalmente como consumidor yo estoy autorizando a que llamen a esa tercera persona porque finalmente es la encargada de mis pagos, pues ahí no vamos a tener ningún inconveniente, porque yo finalmente, yo sí debo demostrar que esa, digamos, esa autorización nosotros la vamos a tener. Entonces, mientras que estén esas autorizaciones, las excepciones siempre van a existir.
Igual, digamos ahí, Freddy, en todo lo que nosotros nos hemos venido, digamos, apoyando, como les estaba contando, digamos, al principio, son con diferentes abogados, personas expertas en el tema. Esta ley se interpreta de muchísimas formas y hay muchísimas excepciones que muy posiblemente en el camino la ley empiece, digamos, cuando empiecen a haber sanciones, empiecen a hacer esos afinamientos, ahí es cuando empezamos nosotros también a afinar nuestras operaciones para que se lleven a cumplir. Pero digamos, finalmente acá la ley en un momento me dice a mí, uno de un contacto diario, un contacto semanal, pero que existen diferentes excepciones para yo poder contactar a mis usuarios. Entonces ahí mientras yo tenga esa autorización por mi consumidor, yo no voy a tener ningún inconveniente para poder contactar a esa tercera persona. Vale, muchas gracias. Bienvenido, Luis Cárdenas. Hola, muy buenos días. Muchas Hola, gracias. Luis. Buenos días, Luis. En el caso de que yo haga un contacto por mensaje de texto con mi cliente, pero yo no pueda comprobar de que ese contacto fue efectivo, eso me imposibilitaría utilizarle el canal de llamada telefónica en el resto de la semana, No porque te imposibilita. no, No, perfecto. no, Luis, porque finalmente, como esto va ligado a una tipificación, si yo no tengo tipificada digamos, mi contacto con mi cliente, yo hoy le puedo enviar un mensaje de texto y lo puedo llamar, que ya cuando yo sí lo llame y yo ya tengo un contacto efectivo, yo ya voy a tipificar esa llamada como un RPC, pero mientras yo no tipifique esa conversación, a mí me va a permitir hacerle envíos de mensajes de texto, me va a permitir a mí hacerle envíos de correos electrónicos, me va a permitir a mí, digamos, hacerle un envío a través de una plantilla por WhatsApp, porque finalmente si yo no tipifico, no va a haber un contacto. Eso sí, si yo después tengo un contacto a través de cualquier canal y como te decía, es un contacto, es un RPC, una vez yo ya tenga ese contacto efectivo, yo ya no lo voy a poder contactar por ningún canal. Muchas Yo Ay, quiero perdón. acá hacer como un aporte y que he visto que varios han preguntado qué es un RPC o cómo lo configuran. Entonces, creo que ahí pues como para darle la claridad a todos. Hoy cuando nosotros usamos la solución, ¿cierto? En la solución de Wallbox, cuando creamos las tipificaciones para, para hacer esas terminaciones de las interacciones, sea por chat o por llamada, en ese momento que yo estoy creando esa terminación, ese código de terminación, yo defino si es un RPC o no. ¿Qué me quiere decir un RPC? Que yo tuve contacto con la persona que estaba buscando contactar, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hoy define en la solución qué es un contacto efectivo, que es el contacto directo que habla la legislación. Espero pues que sea claro como para las personas que nos han ido preguntando esto. Cindy, ¿y activar esta funcionalidad en la plataforma tiene algún valor adicional? No, es una configuración Actualmente que no. se puede hacer por defecto cuando yo configuro el código de terminación. Pues el activar la La configuración ley de la protección, bueno, no tiene costo en en este momento. este momento. Hasta lo que se tiene pensado es que a partir de enero sí tendría un costo, pero se está evaluando cuál será ese costo que se les comunicará con anticipación. Listo. Le estoy dando la palabra a Norma Prieto. Mientras tanto, voy haciéndote otra pregunta. Si llamo al cliente para hacer una encuesta de servicio y lo llaman de parte del área de cobranza también, ¿la ley aplica? O sea, ahí la recomendación es poder separar, digamos, que ese tipo de contactos, porque si estamos bajo la misma operación, como por decirlo así, en el mismo manager, y yo en ese mismo manager ya hice un contacto de cobranza, fue un RPC, y yo luego, posterior, voy a tratar de hacer un contacto para una encuesta, él no me lo va a permitir realizar porque ya tuve un contacto con él. Pero si yo tengo diferentes procesos en donde son cosas completamente aparte, ¿cierto? Donde yo puedo ejecutar un proceso de cobranza, puedo ejecutar un proceso de venta o un proceso de experiencia, si lo tengo separado, es decir, este proceso lo tengo en un módulo aparte, tú vas a poder hacer las llamadas sin ningún inconveniente. Listo, gracias. Aquí hay otra. ¿En qué momento autoriza el usuario el contacto? Bueno, eso sí ya es como, incluso como una tarita que tenemos todos, ¿cierto? De pronto de empezar a solicitarle a nuestros clientes de, venga, cómo, autoríceme cómo contactarlo y esos son los canales que yo tengo a disposición, porque no es que le dejemos libre al cliente
¿por qué canal quieres que te contacte? No, mira, yo tengo como entidad con la cual tú tienes un compromiso, el canal de WhatsApp, el canal de llamada, el canal de mensaje de texto, el canal de correo electrónico. Esos son los canales que yo tengo. ¿Tú cuáles son los que nos habilitas para eso? Nosotros digamos que partiendo como de la experiencia que hemos ido teniendo ya en desarrollar todo este proceso, hemos visto que muchos de nuestros clientes lo han empezado a ejecutar con plantillas en WhatsApp. Entonces envían su plantillita de WhatsApp indicando que a través de la ley, bueno, en el cumplimiento de la ley 2300, la entidad requiere hacer esa adquisición de información para poder que reciban pues como que nos otorguen esa aprobación y que cuáles son los canales o cuál es el canal por el cual se autoriza. Entonces ahí ya ustedes hacen un push pues masivo y tienen un insumo que les va a quedar también como soporte para que en el evento que tengan que hacer mostrarle evidencia sobre ese permiso lo tengan. Es como una de las formas que se han realizado, otros también lo han hecho en la página, pues lo han realizado en la página web, pero para hacerlo más masivo, entendiendo que la ley empezó a regir ahorita el 10 de octubre, esos son como los canales masivos que han utilizado. Listo. Creo que Norma estaba intentando hablar, hacernos la pregunta. Norma, Buen día, sí, hola, sí, señora. La pregunta es, como digamos que uno llama al deudor, a los codeudores, y en caso de que no, pues nosotros, digamos, llamábamos a las referencias, pero nunca le indicábamos que tenía una obligación, sino solamente si distinguía a la persona para que por favor se comunicara con la entidad, no más. O sea que tampoco se podría hacer eso. Mm, mm. No, Eso es lo que La lo cubre la ley, ley. es exacto, ya la correcto. ley da la posibilidad de que uno, yo no llame a las referencias personales o familiares y adicional a eso, que cuando yo también haga el contacto con mi cliente, le pregunte el motivo por el cual no está pagando. No se podría realizar. Listo, sí, señora. Vale, muchas gracias. vale, voy a darle la palabra a Camilo Andrés González. Mientras se prepara, entonces voy aquí buscando otra. Si es un asociado que hace un acuerdo de pago para hoy y no cumple, ¿se puede volver a llamar al día siguiente o hay que esperar hasta la otra semana? Así es, hay que esperar hasta la otra semana si la interpretación de la empresa es que el contacto sea semanal, así haya realizado ese acuerdo. Porque pues ya finalmente fue un contacto efectivo en esta semana. O ya se hizo un acuerdo de pago, ya hay que esperar hasta la semana siguiente, así haya incumplido el pago. Listo, perfecto. Camilo Andrés. Yo quería, qué pena, Mabel, antes para alguien que nos preguntaba hace un momento que, por ejemplo, si la llamada es efectiva y él dice, pero ven, devuélveme la llamada más tarde porque de pronto no puedo contestar en este momento, o sí, sí voy a hacer un acuerdo, pero hablemos a las 4, ¿cierto? Como yo tuve un contacto, pues o tuve un RPC, si yo lo marco como un RPC, efectivamente no lo voy a poder marcar de forma posterior, pero en este momento nosotros desde el equipo de ingeniería estamos realizando una nueva funcionalidad que lo que va a permitir es hacer esas exclusiones, ¿cierto? O sea, que por medio de uno de los componentes que nosotros tenemos, que es el scripting, se pueda realizar la configuración de esas excepciones, donde yo tuve un RPC en la mañana, pero requiero volver a hacer el contacto en la tarde porque él me autorizó y me dijo, llámame en la tarde. Entonces, como la ley lo va a proteger y no le va a permitir hacer la llamada, estamos en este momento en desarrollo de una funcionalidad que sí permita realizar ese contacto y poder manejar ese tipo de excepciones. Bueno, Perfecto. Listo. Mientras Camilo lo logra, dice, WhatsApp de salida, mensajes de texto o correos promocionando productos o servicios, ¿también está dentro de la ley? ¿O estos sí los puedo enviar sin restricciones? desde el entendimiento que nosotros le estamos dando a la legislación es que sí, o sea, realmente para contactos comerciales donde yo estoy haciendo una promoción y diciendo, te vendo mi servicio, vas a tener este descuento. Eso es un contacto comercial, ¿cierto? Que yo no debería, primero, sin previa autorización, realizarlo y si yo tengo en mi interpretación que es semanal, lo máximo que yo podría realizar es un envío por cada cliente previa a la autorización. No, o sea, realmente aplica para ese proceso también.
Listo. Bueno, aquí nuevamente nos están preguntando cómo el usuario, el consumidor aprueba los canales de contacto. Esto es realmente una labor bien interesante que tenemos que hacer las áreas de mercadeo, las áreas de comunicación, para que nuestros clientes sepan por qué vía los vamos a contactar y que ellos nos autoricen por allí. Tiene que ir expresa la aceptación, ¿verdad? Es así, debe ser expresa. Y uno de los puntos que incluso decía, que decía Erika en el tema de esas autorizaciones de la a veas las data. bases de datos, esas autorizaciones a las bases de datos que hoy se dan en ese escenario. Si decides continuar con la conversación, estás aceptando por defecto todo lo que nosotros tenemos definido en Tratamiento de función de la datos. ley. Hoy eso no es posible tampoco. O sea, yo debo de habilitarle a mis clientes la posibilidad que decidan si desean o no desean inscribirse a esas bases de datos y qué canal, ¿cierto? O sea, debe quedar ahí explícito que él autoriza que lo sigan contactando y que autoriza que sea por correo, por mensaje de texto, por WhatsApp o cuál canal, pero no debe quedar como que si yo de aceptar, o sea, no tengo otra alternativa, tengo que aceptar por defecto, no, debo de tener claramente explícito que yo sí realmente di check y lo autoricé y cuál fue el canal de la preferencia. Listo. Yo Acá me creo pregunta que, Guillermo. Dame. Mabel, digamos, yo hago ahí un aporte. Yo creo que esto funciona mucho más de acuerdo, como digamos, a la estrategia que cada empresa, digamos, realice, o sea, de cómo van a empezar, digamos, a buscar la información de cuál es el canal que me está autorizando mi cliente, de que realmente, digamos, nos autorice, digamos, ese contacto. Ahí las empresas tienen que empezar, digamos, a buscar cómo van a crear esas estrategias para poder sacar esa ley adelante. Y digamos también ahí, pues, y valga ahí, digamos, ahí la insistencia es de acuerdo como yo también tenga el cubrimiento de la ley a como yo la entienda, porque pues finalmente sabemos que la ley en ese momento no es completamente clara y yo puedo tener diferentes interpretaciones, yo puedo tenerlo diario, yo lo puedo tener semanal, hay muchísimas exclusiones, hay muchísimas excepciones que realmente la ley está sacando, entonces, de acuerdo, digamos, a todos esos punticos, yo voy a poder empezar a sacar la estrategia que yo quiera realmente sacar, ¿cierto? Y que simplemente yo quiero que mi operación empiece a trabajar. Entonces, ahí la invitación también muchísimo es, uno, usar una plataforma omnicanal donde yo pueda centralizar todo, ¿cierto? Y crear esa estrategia para poder contactar a mis clientes sin tener, digamos, alguna contraindicación más adelante, ¿cierto? Lo que se busca es poder proteger a todos los usuarios en este momento y la privacidad de todos los usuarios y todos estos consumidores. Gracias, Erika. Aquí Guillermo nos pregunta, si la llamada no se escucha y se cuelga en medio de la conversación, ¿lo puede volver a llamar? Sí, Depende de la tipificación. Digamos que si tipifican con un volver a llamar y ese volver a llamar es un no RPC, yo puedo volver a hacer la llamada, incluso como para responderle una de las preguntas que hacía también Angie López respecto a eso es cuántas veces yo puedo hacer el contacto con un cliente mientras no sea efectivo, todas las que el cliente decida, ¿cierto? O sea, yo puedo llamar a Erika y a Mabel mientras no contesten 20 veces, o sea, porque yo no estoy teniendo un RPC. Entonces, al no tener un RPC, el sistema siempre me va a estar permitiendo que yo ejecute llamadas. Ya cuando él finalmente en la llamada 21 me contestó y ya pude hablar con Mabel y Mabel me dice, sí, claro, vamos a realizar un acuerdo, como yo en ese momento tipifico con un RPC, hasta ahí ya para de contar, o sea, ya ahí no voy a poder realizar los contactos ni por llamada ni por los otros canales. Vale, gracias. Después de que se escoge el canal de contacto por el cliente, ¿eso lo controla la herramienta Wallbox? Qué pena, Mabel, después de que, ¿qué? Después de que se escoge el canal de contacto por el cliente, ¿esto lo controla la herramienta? sí, así es. O sea, La no. herramienta está en la capacidad de automatizar los canales, digamos, de contacto que yo vaya a tener. Vamos ahí, Cindy. O sea, digamos que yo, por ejemplo, no sé, tengo que este cliente me autorizó que solamente es por WhatsApp. Hoy la plataforma, pues hoy no tendríamos cómo saber
cuál fue ¿Cuál el es el canal que canal? utilizó exacto. Entonces ahí sería ya es un trabajo como complementario que hacemos, donde ustedes podrían cargar, de acuerdo a todos los que están autorizados para WhatsApp, generar como esas Descargar las bases estrategias de datos. exacto, cargar esas campañas solo por el canal que el cliente autorizó, entonces empezar como a hacer esas segmentaciones. Estos clientes solo quieren WhatsApp, estos clientes solo quieren mensajes de texto, estos clientes solo quieren llamada o estos clientes quieren todos los canales, ¿cierto? Donde podemos también crear estrategias omnicanal. Ya si, por ejemplo, yo voy a crear estrategias donde yo vaya, configure, no sé, una campaña que previo al contacto con el asesor vaya y me valide en un sistema, me podría ir a validar en una base de datos, este cliente, qué canal me autorizó, con base en eso yo ya puedo ir definiendo unos flujos de trabajo para que me acepten pues como cuál va a ser el proceso, ¿cierto? Cómo me tengo que comportar. Pero la recomendación más efectiva, más ágil, pues para hacerlo es que creen esa segmentación de campañas de acuerdo al canal de preferencia del cliente. Vale. Aquí nos pregunta Lola Moreno. En caso de que el cliente no autorice ningún canal, entonces, ¿cómo cobra? No, realmente o sea, un cliente no se puede incomunicar, pues él no se puede localizar. Una persona sí o sí debe de aceptar el ¿Alguna canal de de las contacto, opciones? alguna de las opciones. Si pasado, no sé, ustedes enviaron la comunicación, tienen la evidencia de que ustedes hicieron un contacto, ustedes pueden tomar pues como realizar igual en esa relación contractual al inicio, ahí tuvo como que haber unos acuerdos donde este es tu teléfono, yo te puedo contactar para hacer todo ese seguimiento, entonces no se puede ni localizar, o sea, debe haber siempre un canal, incluso la ley, en la ley habla de que si yo no tengo ningún canal para contactarlo, pero como ustedes toman ahí información de domicilio, incluso pudiesen dirigir directamente a ellos por un comunicado, correo certificado diciendo necesito contactarme contigo, tienes una obligación para que le den cumplimiento, pero realmente yo no me puedo localizar. Y digamos ahí, Cindy y Mabel está dentro de las excepciones, que si finalmente yo tengo cómo demostrar eso, yo puedo hacer ese contacto con el cliente. Y digamos, uno de esos contactos es una visita. Digamos, si podemos hacer una visita, ahora no vamos a poderle hacer una llamada. Digamos, ahí digamos, también está muy ligado a cómo a yo cómo lleve mi estrategia de negocio. Eso debe estar, digamos, dentro del contacto. Si usted no nos autoriza a nosotros ningún canal para contactarlo y usted incumple con la deuda, nosotros nos veremos en la obligación de hacerle un contacto, sea por uno de los canales que nosotros trabajamos, ya sea la voz, sea el WhatsApp, sea un mensaje de texto, un correo electrónico o finalmente una visita domiciliaria o al trabajo, pues que no se usa mucho, pero que finalmente también está dentro de la ley. Vale, perfecto. Listo. Vamos a dar respuesta a unas dos preguntitas más. Sin embargo, vamos a hacer todo un resumen de las preguntas y las vamos a enviar con respuesta mañana con las memorias que les vamos a entregar del evento. Listo. Acá Luz Marina nos pregunta, cuando estoy realizando gestión de cobranzas por WhatsApp, el cliente me escribe todos los días, ¿debo solicitarle la autorización, así sea él quien me escribe? Estás en mute, Cindy. Ay, qué pena, gracias. Ahí puedes aprovechar para hacer pues tener esa autorización de una vez ya, si no te la tienes que volver a hacer diario, pero es importante, una pregunta súper importante y es que esto no aplica para cuando el cliente nos contacta, o sea, el cliente nos puede escribir todas las Las veces veces que quiera. que quiera, nos puede llamar todas las veces que quiera, yo puedo tipificar como un RPC, pero como es una interacción de entrada, él no va a realizarnos ningún bloqueo, ¿cierto? O sea, realmente acá la protección se hace es cuando soy yo el que quiero ejecutar ese contacto con ellos, pero si ellos me quieren contactar, eso ahí no hay como un límite, una restricción. O sea, finalmente es para todo el tema outbound. Si finalmente es inbound y el cliente me va a contactar a mí las veces que el cliente me contacte. O sea, ahí no hay ninguna restricción. El cliente me puede contactar las veces que sea necesario. Perfecto. Es posible que, nos dice Jorge García, es posible que por favor nos amplíen un poco el tema de los números excluidos. ¿A qué números hace referencia? Bueno, eso es algo que está en desarrollo, pues yo creo que como a todos esta ley, o bueno, hablo como por todas las mesas de trabajo que hemos tenido y vemos que es una ley muy ambigua, que es muy posible que ahorita se generen decretos que le den un poquito más
más de, ¿qué será la palabra? Como de claridad a la legislación. Entonces, no, pues es como esperar porque la ley es ambigua, la ley se da para muchas interpretaciones y lo que nos indican es el gobierno nacional en conjunto con la Mintic va a generar unas bases de datos donde van a haber unos números excluidos, donde posiblemente todos nosotros que hacemos gestión de contacto vamos a poder consultar esas bases de datos y poder determinar si aplican o no, pero no sabemos en detalle bajo qué criterios se van a crear esas exclusiones. Inclusive esto es un periodo de 6 meses. Todavía falta que digamos en estos 6 meses cuáles van a ser esas notificaciones que vamos a tener. Es correcto. Listo, la última y el resto las enviamos por correo. Si nuestro core de negocio es prestación de servicios por emergencia, entiendo, están exceptuados de la ley. Sin embargo, ligado a esto, hay un módulo de experiencia. Si finalizó el servicio, puedo efectuar encuestas de estos servicios, validación de desviaciones independiente de los horarios y días, o de igual manera aplica una vez por semana dentro de los horarios. No, ahí digamos que la ley dentro de la interpretación que le damos excluye este tipo de servicios. Entonces, en esas operaciones lo que se puede hacer es que no aplicaría y simplemente no, en ese tipo de procesos no habría necesidad de hacer la activación de la protección, porque Y son procesos completamente de experiencia, de notificación, temas prioritarios que no aplican aquí. digamos ahí igual hago un paréntesis porque esas notificaciones corresponden a qué necesito yo, qué información necesito yo entregarle a mi cliente. Pero si finalmente es un servicio, eso ya entraría dentro de la parte comercial y ahí sí aplicaría. Pero si finalmente es una notificación, a mí yo no voy a tener ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces ya es como dependiendo de cómo yo lo esté revisando. Por eso la ley es muy clara. Yo puedo enviar notificaciones de asignación de cita, yo puedo enviar notificaciones, digamos, de su servicio va en camino, todo lo que, digamos, yo pueda a través de una notificación enviarle a mi cliente. Pero si finalmente es una venta de un servicio, igual va a aplicar la ley. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Erika. Y sí, yo creo que fue muy productiva la sesión de esta mañana. Como les cuento, nosotros vamos a enviarles las memorias, vamos a enviar un documento como con todos los requerimientos, explicaciones de la ley y allí vamos a poner un resumen de todas las preguntas que nos hicieron porque siempre me quedaron por responder varias. Y les vamos a enviar la respuesta a todos para que sobre todo esta parte quede muy clara. Igual, la invitación es que nos sigan en nuestras redes sociales, donde les vamos a estar dando claridad, información sobre los avances de esta norma y cualquier asesoría que requieran al respecto. Todo el equipo de Walter Bridge estaremos muy atentos para ayudarles con este cumplimiento y que al final eso se traduzca en reales experiencias para nuestros clientes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Espero y les deseo que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Mabel. Muchísimas Gracias. Hasta luego, gracias. Cindy, Feliz que día estén para bien. Chaito. todos. Feliz día para todos. Gracias.